En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Estamos en contacto, Luis, ¿no? ¿Estás ahí vos? Sí. Renovamos el saludo. Sí, no sé si se escucha bien. Perfecto, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, a ver. Ya apelaremos a la inteligencia artificial para reemplazarnos a nosotros mismos. Sí. También, ¿no? En realidad, el otro día escuchábamos una charla de Alfredo Grande que decía que no hay que llamarla inteligencia artificial, sino programación artificial, porque en realidad usa la inteligencia acumulada en un montón de posteos y de cosas subidas, no sé cómo se le llama exactamente, para armar esa inteligencia artificial, entre comillas. Pero bueno, algún día tendríamos que dedicarle tiempo a eso porque cada vez tiene más que ver con nuestras vidas. Y sí. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hay un dato que me tiene que tienen preocupado a muchos analistas de los medios tradicionales, incluso de los políticos en campaña, porque hay una constante que se ha dado en estas jornadas electorales. Ya van 17 provincias que han celebrado algún tipo de elección, provincial, paso, elección de gobernadores, lo que fuere. Y salvo en Tucumán, donde se dio una participación alta, en todas se ha manifestado una baja participación electoral. Que el diario La Nación lo refleja claramente y se preocupa por ello. Dice, desde el 2019, para tomar un parámetro de elección parecida a esta, o sea, con cargos ejecutivos, esta que se está desarrollando actualmente, ha crecido 6 puntos, del 25,95 a 31,36%. Es la abstención. No ir a votar, la participación. A eso hay que sumarle otra cosa que les preocupa mucho a estos analistas, que es que esa apatía electoral que hace que uno no se llegue ni siquiera al lugar para emitir sus votos, se le ha sumado también un crecimiento de el voto en blanco o el voto nulo, el que anula su voto, y ese otro tipo de acción que incluso es mucho más directa porque se toma el trabajo de ir a votar y expresar su bronca de esa manera, y toma un dato que nosotros hemos seguido mucho acá, por ejemplo, Tierra del Fuego, donde el gobernador de Gustavo Melella ganó con el 65,37% de los votos, 65,37%. Si uno desagrega todas estas cuestiones, tanto los que no fueron a votar como los que fueron y lo hicieron en blanco, que no se toman en cuenta a la hora de estos datos porcentuales, Melella había sacado alrededor del 37% de los votos. Y es un dato, 35% de los votos. Y es un dato que me parece que también se repite en las elecciones celebradas el domingo pasado ahí en Santa Fe, Luis, ¿no? Sí, totalmente, pero también se había expresado en Córdoba antes, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, Santa Fe fueron pasos, la gente tiene menos expectativa en los pasos, pero en la provincia de Córdoba, que fueron elecciones directamente ejecutivo y a legislatura, el 40% de la gente no votó. Entre los que no fueron a votar y el voto en blanco fue el 40% del padrón electoral, y quien ganó sacó solamente el 27% del padrón electoral, ¿no? Nosotros eso ya lo habíamos denunciado en el caso de Jujuy, de Salta, y en Santa Fe se expresó claramente ese fenómeno. Una abstención del 37%, más una cantidad de votos en blanco bastante importante, un crecimiento de votos en blanco, y quizás el punto más profundo en eso fue la ciudad de Rosario, donde casi el 50%, podríamos decir el 50% de la gente no votó absolutamente a nadie, lo cual ratifica un poco tu observación, Juan. Claro, incluso en Rosario se dio el hecho que solamente 2 listas pasaron a la elección final, las demás no superaron el corte del 1,5, que en Santa Fe es más proscriptivo todavía porque se toma sobre la base del padrón total. Claro, es terriblemente proscriptivo, porque no es el porcentaje que vos sacás sobre los votos emitidos, sino es el porcentaje sobre el total del padrón, que es el 1,5. Entonces eso lo vuelve más restringido. Sí, en Rosario
quedaron 2 listas para intendentes, pero ya te digo, con el 50%, es decir, la lista que ganó, que es la que ganó entre comillas, que es la del actual intendente Hapkin, creo que no llegó al 20% del padrón, quiere decir que el 80% de la gente no lo votó, que ese es el dato, ¿no? En esto de el vaso medio lleno, medio vacío. Y este es un hecho que como vos decís, preocupa a distintos sectores de la burguesía, expresado creo que fundamentalmente por el diario La Nación y por Pañi, que vienen tomando este tema porque advierten que es una expresión de la bronca, ¿no? Es la expresión que lleva al desinterés, al aturdimiento, pero también de la bronca que se expresa detrás de esto. Habrá que ver, digamos, personalmente creo que uno no puede decir que es absolutamente progresivo o es absolutamente terrible, como dice la Nación. Claro. Habrá que ver esto cómo influye en los procesos reales. En Jujuy ese fenómeno después explotó en lo que es el jujeñazo. Claro. Pero bueno, esa es una historia que está por escribirse. Exactamente. Hay algunos datos, ya que para ir cerrando en este aspecto, que habría que remarcar. Uno, no lo vamos a tocar, me parece mucho hoy, alguna vez hemos hablado, porque esa bronca no es expresada por la izquierda, en todo caso no es, algún sector de esa bronca no es encausada por la izquierda, que hizo una elección que superó, creo que por una de las primeras veces, el corte del 1,5, pero no es una gran elección. En la provincia. En la provincia. Exactamente, en Rosario no lo superaron. Y por otro lado es la derrota impresionante del justicialismo, del Partido Peronista. Un debacle absoluta, pero no es muy sorprendente eso. Si uno toma Rosario, con lo que nosotros venimos relatando, la situación de pobreza, la situación de marginalidad, los tiroteos y los asesinatos diarios, ese ambiente en general, y es un ambiente en general de mucho repudio a esta manera de hacer política. Eso es lo que uno siente y charla con la gente, digamos, ese es el ambiente, y se expresó claramente en este proceso electoral. Yo, un poquitito para terminar, por lo que decía antes, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo sí tomo una referencia histórica cercana. En las elecciones anteriores al 2001, sí, que no creo que fue en el 2000. Octubre del 2000. El octubre del 2000. Bueno, en Rosario, 6 de cada 10 personas no votaron a nadie. Claro. Estamos cerca. Es decir, no quiero decir que estamos con esto, nunca puede hacer ninguna analogía absoluta, pero solamente una observación, y esta es la preocupación, ¿no? Claro. Que vuelva a aparecer el que se vayan todos, que ya ha surgido, acordate, en varias provincias, surgió en Jujuy, surgió en Chubut, surgió en distintos conflictos provinciales, y esto sí es como una especie de nubarrón que viene a cruzar inclusive la propia aplicación de las políticas, porque indudablemente después las políticas no tienen el consenso que necesitan los gobiernos para ser aplicadas, sobre todo cuando vamos a un proceso de ajuste. Claro, porque esta sensación de bronca que se expresa por ahora en la no participación electoral o en el voto o en ir y votar en blanco, como dice Pañi en su editorial, es como un vidrio esmerilado que no nos permite ver que detrás de esto hay una crisis pavorosa económica y que es la base de todo este descontento, y medio empalmando con lo que decíamos la semana pasada cuando tratábamos de decir las onceras argentinas, una de ellas era no hay guita. Pañi da algunos datos que realmente son escalofriantes si uno lo mira desde este punto de vista. Entre el rojo del Banco Central, que es desde 1989 la primera vez que tiene estos números negativos, y el saldo de superávit que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández, que es algo así como 33.000 millones en estos 4 años, uno se pregunta, en ese pico de 40 y pico de miles de millones, ¿qué pasó? Que no están en ningún lado, ¿dónde se fueron? Que es a pesar de haber aplicado un ajuste bastante intenso y amenazar con un ajuste todavía peor. Sí,
Sí, sí, es así. Una aclaración, nosotros no somos economistas, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un montón de interrelaciones, pero este dato grueso tiene que ser tomado en cuenta. Hay, obviamente que nosotros hemos repudiado lo que fue la toma y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del gobierno de Macri y la evaporación de esos esos montos de activos, no, porque viste que en esto de las deudas a veces son movimientos financieros, no es que llegan dólar papel y se va dólar papel, es todo una cosa bastante... Imagínate el volumen de 47.000 millones de dólares, ¿en qué valija lo trae? Claro, lo de Macri fue así, pero habría que reflexionar qué fue lo que pasó con estos 42.000 millones de dólares, ya sea por el déficit del central o del superávit de la balanza comercial que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández durante 4 años. ¿Dónde fue a parar esa guita? Porque estamos en medio de un ajuste. Las jubilaciones bajaron producto de la inflación, los salarios son de hambre, se recortan los planes sociales, se recorta la obra pública, o sea, se recorta absolutamente todo en función de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que también es una expresión de un gran sector de la política o del deseo de la gran burguesía argentina. ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿Dónde fue a parar? Y si a eso le sumamos... Se evaporó, sí. ¿Quién se la llevó? Pagni se pregunta, ¿los amigos de Alberto? No, los amigos de Alberto ya no existen. Es realmente cómico en ese punto. Pero por otro lado hay también una oleadita de inversiones que tampoco nos ha mojado mucho. Es una lluvia de inversiones, o por lo menos una garúa de inversiones que no nos mojó a nosotros. No, es más que una garúa, porque ahí la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, o sea, no son datos nuestros, que ya te digo, no somos especialistas a fondo de ese tema. En la Argentina, en el año 2022, la inversión extranjera directa creció un 123%. Es un número. O sea, entraron 15.400 millones de pesos. Bueno, y esto también entra pensado como la soncera, ¿no? Porque vieron que todos los gobiernos y todos los candidatos hablan de crear las condiciones de las inversiones extranjeras, porque entonces a todos nos va a ir mejor. Bueno, el año pasado, en el 2022, entraron un fangote de guita, pero que eso no tiene absolutamente nada que ver con la situación que viven los trabajadores y el pueblo argentino, ¿no? O sea, nada que ver, más bien son inversiones que son inversiones y en todo este proceso general, ¿no? Donde se mantienen cosas que también venimos señalando, ¿no? Por un lado, proyectos extractivistas con condiciones leoninas que se llevan absolutamente todo y que provocan la destrucción de la naturaleza, sistemáticamente denunciamos, y por otro lado, el aumento de la explotación de los trabajadores, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Hoy, por más que vos tengas un trabajo formal, sea cual sea, no superás la línea de pobreza. Entonces, creo que hay que comparar estos dos datos, ¿no? O sea, lo que ingresó en el país, la balanza comercial, y a la vez estas inversiones que nada tuvieron que ver, no movieron, todo lo contrario, empeoraron la situación económica y social de los sectores más postergados, de los sectores populares. Bien, Luis, habrá que esperar ahora el 14 de agosto, creo que son las PASO nacionales, para ver si esta tendencia se manifiesta. Habrá que ver. Lo que sí podemos decir que de ahí no cambiará la situación para nada de lo que surja en esas PASO, y luego en la elección general no va a cambiar absolutamente nada. La política de ajuste seguirá, sea quien gane. Será una cuestión gradual en todo caso de diferencia, porque sí, sabemos que no son exactamente lo mismo, pero son lo mismo. Sí, inclusive también si uno toma las propias declaraciones del embajador norteamericano Stanley, digamos, este llamado permanente al acuerdo nacional,
plantea esta cuestión de que gane quien gane, a distintos ritmos, con distintas formas, va a plantear una profundización de toda esta situación. Más aún, soy de lo que opina que el gran capital tiene mucho más expectativa en Massa que en cualquier otro candidato. Pero bueno, eso será cuestión de otra charla y de otros comentarios, ¿no?